Estamos en un episodio más de Inmuebles sin filtros. Un ratito sin grabar. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, feliz de estar de regreso. Extrañaba estar enfrente del micrófono, aunque no parezca. Aunque no parezca. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo, Alejandro Márquez. Bienvenido, Alejandro. Una figura importante en el tema inmobiliario en León. Y vamos a hablar de muchos temas enfocados sobre todo en desarrollo inmobiliario, la ciudad de León, permisos, fideicomisos, aportaciones de tierra, desarrollos, ofertas, demandas y todo lo que por aquí se nos puede ocurrir, ¿no? Entonces... Muchas gracias por la invitación, Jaime. Gracias por... A todo dar. Muchas gracias, por estar aquí, Alejandro. Y con lo primero que iniciamos es un poquito de background. Como te decía Juan Pablo en un inicio, luego nos damos cuenta que la gente se dedica al tema inmobiliario por accidente y pues saber un poquito de ti, si eres de aquí de León, qué estudiaste y cómo llegaste al gran mundo inmobiliario. Fíjate que yo soy un empresario originario de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. Estudié hasta preparatoria y casualmente llegamos a este negocio inmobiliario. Contentos, con muchas sorpresas, un negocio desconocido creo que para la mayoría de nosotros, aunque hay gente que se dedica al medio, pero es un medio muy amplio y creo que es muy desconocido para la mayoría de nosotros. Nosotros en algún momento, hablo nosotros porque aportamos una tierra familiarmente a un desarrollador y es de ahí donde viene la casualidad de llegar al tema inmobiliario. ¿Esa era una tierra que tenían ustedes como familia? Es una tierra que teníamos nosotros como familia, que se ha dado en 2 o 3 ocasiones, que generalmente lo han desarrollado los expertos inmobiliarios. Y luego se presentan circunstancias donde por diferentes razones no se han dado fin a esos fideicomisos, no se ha dado fin al desarrollo y hemos salido a hacerle frente al problema, a veces, o a atender otras nuevas etapas que ya ahora aprendimos. Y bueno, una parte se las aportas, justamente, que creo que es de lo que vamos a hablar, la aportas a un desarrollador y otras etapas las desarrollas tú ya con la experiencia que vas adquiriendo, con lo que vas conociendo, con lo que vas aprendiendo todos los días. Y creo que todos los días no dejamos de aprender de este negocio, pues, con autoridades, con bancos, con instituciones financieras, con temas de medioambientales. Entonces creo que vamos a tener una tarde muy agradable. No nos va a alcanzar el tiempo. No nos va a alcanzar el tiempo, pero muy contentos. Vamos a ver si podemos empezar con qué es un fideicomiso, ¿no? Porque sí, justo ahorita que hablabas de eso, pues bueno, yo he estado cerca de muchos proyectos en los que se nace con una aportación de la tierra, ¿no? Entonces, para quienes nos están escuchando, tal vez no entienden muy bien qué es esto de aportar, ¿no? Así, si se lo pudieras explicar con peras y manzanas, tú eres dueño de un terreno, dices, oye, pues, ¿qué hago aquí? Construyo, pero tiene un tamaño que para mí tal vez excede mi capacidad económica, la infraestructura de mi empresa. O no le sé. O no le sé. Entonces necesito acercarme a alguien. Si nos platicas así desde tu perspectiva, ¿qué es una aportación? Una aportación, bueno, generalmente aportas diferentes cosas. No aportas tierra, hay gente que aporta tierra, hay gente que aporta algún bien, eso es un fideicomiso. Un fideicomiso, ¿qué quiere decir? Es un contrato donde el que tiene un bien diverso, tierra, alguna misma casa que ahora las han tumbado para hacer algún desarrollo, es un contrato donde se lo das a una institución financiera, como se lo aportas a una institución financiera, a alguna institución desarrolladora, como un organismo regulador, intermediario entre el desarrollador y el aportador, ¿no? Y el aportador de la tierra. Aquí, por decirte en este tema, cuando tú tienes una tierra, porque cuando tú eres dueño de una tierra tienes 3 opciones, por así decirlas: venderla, desarrollarla o aportarla, ¿no? Cuando tú vendes, pues obviamente te pagan y te vas, ¿no? Y ya te olvidas. Cuando tú aportas, te vuelves una especie, bueno, eres un socio, o sea, te vuelves un socio, ¿no? O sea, un socio en ese sentido. Y supongamos, a lo mejor a ti te iban a pagar 500 pesos el metro por la tierra vendida, pero al momento de aportar
a lo mejor y te resulta que te la llegaron a pagar en 800, 900, 1000 pesos o salir o sea, obviamente le vas a ganar más dinero en mayor tiempo, pero te vuelves un socio de esa tierra, ¿no? En ese sentido, o sea, en el caso de ustedes cuando han aportado, ¿cómo ha sido ese caso en ese tema? O sea, ¿cómo lo has sentido tú? ¿Te vuelves socio o cómo lo vives? Yo creo que en el caso, bueno, particular de nosotros, era la manera de desarrollar, de hacer un desarrollo grande, de acercarse a alguien experto, de acercarse a un regulador también, es decir, alguien que pudiera ir desarrollando por etapas un fraccionamiento, y no teníamos nosotros la experiencia. Entonces nosotros decidimos acercarnos en ese momento a quien creíamos que era un buen desarrollador, con experiencia, que en ese momento era de quien se hablaba que era el mayor desarrollador a lo mejor en la ciudad, de tal forma que era la manera de sacarle un adicional a la tierra, y es por eso que llegamos con este desarrollador. Es decir, en diferentes circunstancias, yo creo que en el caso nuestro era la forma de adquirir un valor agregado en la tierra. En la tierra, fue idea de ustedes, o sea, no les fueron a tocar la puerta, por así decirlo. Nos habían ido a tocar la puerta varios desarrolladores, Jaime, y nosotros finalmente creo que escogimos al que más nos convencía, ¿no? Sí. Okay. Y de esa forma estuvimos con él. Desde hace algunos años mi papá se dedicaba a darle valor a la tierra, es decir, a darle un valor agregado. A lo mejor compraba un terreno, le hacía llegar alguna vialidad para darle un valor agregado, y era lo único que sabíamos desarrollar, voy a llamarlo de esa forma, darle un valor como agregado. preparar la la tierra tierra para que fuera como hacer la atractiva. masa, ¿no? Hacer la masa y nomás buscas al panadero para que te que le dé forma, ¿no? Exactamente, y era definitivamente pues tratar de darle un valor más a la tierra, ¿no? Porque si costaba $1 sin la vialidad y hacías una vialidad de 20 centavos y tal vez lo hacías costar $2, era la forma que obtenías otro valor también por la tierra. A lo mejor con eso y con algunas factibilidades del mismo terreno, de la misma propiedad, para hacerlo viable. Y ahora, en el momento en el que alguien decide aportar la tierra, supongamos, ¿no? Ya tienes al desarrollador y empiezas a ver lo que se va a hacer ahí, ¿no? Esta figura del fideicomiso, lo que hace, bueno, existe un fideicomitente, un fideicomisario, Incluso en algunos esquemas existen un fideicomitente C, que es quien puede ya estar comprando en preventas, y el dinero empieza a entrar, no sé si es fideicomitente o fideicomisario, pero empieza a entrar ese dinero en el fideicomiso y forma parte ya de un esquema, digamos, de preventa en el que también se le da seguridad a él. O sea, yo creo que el fideicomiso, a grandes rasgos, es tener un custodio, ¿no? Y ese custodio se le asignan unas reglas del juego que son negociadas entre quien tiene la tierra y quien la recibe en aportación. Como tú dices, novias, andas de novio un ratito viendo quién es el que te abre la puerta, te trata mejor y te ofrece las mejores condiciones para tu tierra, que comparta una visión, y de ahí tú dices, voy para adelante con ellos, porque te convence tal vez no solo la visión del proyecto, sino el track record que llevan como desarrolladores, pero todo eso no es nada más ahí, hay que poner todas las reglas del juego, empezando por garantizar el valor de la tierra, porque pues, si no, lo más fácil sería ir a venderla. Correctamente. Bueno, creo que es muy diverso, es más diverso de lo que estamos platicando aquí, ¿no? Hay fideicomitentes A, fideicomitente B, C, D, F, los que quieran hacerse llegar, ¿no? Puede haber, en un mismo desarrollo, puede haber el área comercial, quien desarrolle la parte comercial, y ese puede ser un fideicomitente. Luego puede haber alguien que desarrolle la vivienda y es otro fideicomitente, y luego es alguien que aporte dinero y es otro fideicomitente. Entonces puedes hacerte llegar de mucha gente, o de diferentes segmentos, o de diferentes etapas. Entonces vas desarrollando a lo mejor con un fideicomitente uno, con otro fideicomitente otra sección, Sí, otras áreas. Áreas. Entonces es muy diverso. Creo que el fideicomiso, pues básicamente es un contrato de administración que le vas poniendo las reglas con cada uno de los que vas haciendo negocio, ¿no? Y el fiduciario, pues es nada más el regulador, el referee de la pelea, ¿no? De la pelea, así es. Ahora, este fideicomiso, cuando tú armas un fideicomiso, existen estas reglas, ¿no? O sea, son reglas que se tienen que ir cumpliendo conforme va avanzando el proyecto, ¿no?
estás tú inmiscuido ahí como socio y este fiduciario es el que va vigilando que en realidad se estén dando, o sea, que se esté cumpliendo lo que se quedó. Correcto. ¿No? Y supongo ahí que si en algo no cumplen o en algo incumples, tú siendo el dueño de la tierra puedes revertir ese fideicomiso. Bueno, como todos los contratos, hay que darle forma al contrato, ¿no? Hay que hacerse llegar de alguna persona, de alguna asesoría legal, alguna persona experta en el tema para que te ayude a ambas partes, ¿no? Creo que al desarrollador y al aportador. Y en el contrato, pues vas poniendo todas las reglas del juego, las que se te ocurran. ¿No estén de acuerdo? A ti se te ocurre una idea que dices, oye, yo me siento descobijado en este sentido, pues hay que proteger esa parte, ¿no? Tanto, insisto, como en la parte desarrolladora como en la parte aportadora. Así es. Este primer desarrollo que usted, regresó un poquito así a esta primera aportación que tuvieron, bueno, tenían varios acercamientos, hay un momento en el que me imagino que se toma una decisión familiar de es momento, la tierra ya está madura para empezar algo. ¿Cómo vives ese primer proceso de empezar la negociación? Y sobre todo algo que yo he visto mucho, lo primero que te presentan es lo que se termina haciendo o varía muchísimo tal vez en esta negociación lo que fue propuesto en un inicio y lo que se terminó ejecutando. Bueno, pues sería lo ideal, ¿no? Que se dieran las cosas como lo estipulan, como lo idealizamos a veces también, porque todo el mundo esperamos, tenemos pretensiones sobre el desarrollo. Creo que hay veces, hay ocasiones, en el caso particular, creo que nos fue muy bien porque se fue plusvalizando, insisto, la tierra. Se presentan diferentes circunstancias de autoridades que a veces son complicaciones de tramitología, de permisos. Luego el tema bancario, también el tema del recurso económico para los desarrollos. Para el desarrollo. Que a veces no es tan fácil hacerse llegar del recurso. Luego pensamos que vamos a vender muy rápido y a veces la comercialización no es tan simple como pensamos. Entonces creo que no es fácil para ninguna de las partes, pero yo creo que sí es la forma de sacarle el mayor provecho a una propiedad. Yo lo veo, la aportación de tierra para un desarrollo como una intención de formar parte de algo más grande. O sea, ¿quieres ir rápido? Ve solo. ¿Quieres ir lejos? Ve en equipo, ¿no? O sea, acompáñate de alguien más. Y sobre todo cuando tienes un dream team, digamos, que te ayuda a formar un fideicomiso que está bien ejecutado, como tú dices, no solo es una asesoría legal, es una asesoría comercial porque tú puedes ir con el abogado y te dice, estás completamente cubierto, pero tal vez el abogado no alcanza a tener la visión. Sí, el tema comercial, cabrón. Del tema comercial, oye, pero lo que están proponiendo nadie lo va a comprar. Entonces, sí, vamos a caer en todos los supuestos de rescisión de contrato y de fideicomiso. Entonces, sí implica una asesoría comercial muy compleja, una asesoría financiera, ver cómo van a estar los flujos, ver cuáles van a ser las implicaciones, porque no es solo que aportas la tierra y ahí empiezan a construir. En muchos casos para el desarrollo es necesario, por ejemplo, grabar los terrenos con créditos puente y eso implica un riesgo. Como tú vas en esa sociedad, llevas los beneficios de la sociedad, que casi siempre son valores agregados, pero vas compartido en los riesgos. Que fíjate que ahí es un tema que a mí me parece medio intrincado a veces, y no sé si estoy en lo correcto. Tú eres el dueño de la tierra que la va a aportar. Viene un desarrollador que es el que la va a realizar, pero viene un crédito puente también, ¿no? Donde viene una especie de mezcla en que ya está involucrado el dueño de la tierra, pero al mismo tiempo el desarrollador, pero el banco ya tiene grabada la tierra. Ahí es un tema, ¿no? También en ese sentido, ¿cómo lo han manejado ustedes? Yo creo que hay que crear un modelo de negocio. Hay que hacer una planeación como en todos los negocios. Como en todos los negocios, y de la planeación empezar a hacer unas bases, porque luego muchas veces vamos a un negocio sin bases. Creo que sí es importante de inicio, pues el contrato, que es la asesoría legal, ¿no? Claro. Posteriormente, pues ya vas a depender, lo que ahorita mencionaba Jaime, de muchas circunstancias, nuevamente, donde vas a necesitar la asesoría ahora del tema inmobiliario como tal, ¿no? En el caso de nosotros,
me refiero otra vez ¿A la nosotros familia? por la pregunta de Juan Pablo de la familia. Insisto, no teníamos la expertise y queríamos hacer lo más fabuloso como desarrollo, ¿no? Lo más rentable como desarrollo. ¿De qué año estamos hablando? Más o menos? Hablamos del año 99 el primer desarrollo, 2004 un segundo desarrollo. Habíamos hecho sociedades más no fideicomisos. Okay. Y creemos que es mejor un fideicomiso porque es más fácil hacerse llegar de recursos, es más fácil hacerse llegar de un organismo regulador. Uh-huh. Las responsabilidades quedan mejor asignadas y no son compartidas. Creo que te proteges más. Correctamente. ¿No? Es más, a lo mejor hasta el desarrollo por etapas para poder proteger la tierra. Es decir, no te vas de bruces con hipotecar toda la... todo el terreno, todo el polígono. Más bien a veces queremos hacer etapas y correr el riesgo sobre alguna etapa. Bueno, si voy a hacer 4 etapas, vamos hipotecando una primera etapa que es la que vamos a desarrollar. Te haces llegar de recursos para esa etapa y no pones en riesgo el resto del polígono, ¿no? Correcto. En el caso de cuando son polígonos un poquito más grandes. Ahorita, bueno, yo veo, por ejemplo, los mismos desarrollos horizontales que son pequeñas propiedades que ahora le sacan el mayor provecho a esos inmuebles, y bueno, tienen que hipotecar de un solo jalón y el que corre el riesgo creo que generalmente es el aportador de la tierra. Claro. No sé si... Oye, y ustedes empiezan aportando tierra, supongo que sin saber, ¿no? Del negocio, empiezas a conocer, se involucran ustedes en todo el tema también como del conocimiento de la obra, de la comercialización y esa parte, y se mantuvieron o sea, en algún momento brincan o puedes brincar a esta parte de desarrollo o se quedan como aportadores de tierra nada más. Bueno, en el caso del segundo desarrollo que nosotros hicimos, nos quedamos en la banca. Ajá. No jugábamos, el desarrollador era quien hacía todo. Quien llevaba a cabo todo, desde inicio del proyecto, tramitología, proyectos como tal, ejecutivos, que era vivienda, que era comercial, que era habitacional, ajá, horizontal, bueno, él fue quien hizo todo el desarrollo, todo el proyecto de desarrollo. Nosotros había un valor mínimo de garantía. Okay. Donde tú dices, bueno, pues si mi terreno vale $1 y tú me prometes que me vas a dar $1.50, pues vamos a ponerle el valor mínimo de garantía en el contrato y sobre ese valor jugamos y tú me estás garantizando eso, ¿no? Uh-huh. Es donde se vuelve atractivo a veces un fideicomiso, el aportar tierra. Uh-huh. En el caso de nosotros así sucedió. Pusimos un mínimo de garantía donde ya no podía haber menos de ese valor. Okay. Estábamos obteniendo un beneficio adicional. Y te van pagando a ti conforme van vendiendo. Así era el acuerdo. En el contrato, acuérdate que juegas como lo estipula el contrato, como lo estipulaste tú en el contrato. Es importante, por eso insisto, protegerse desde el inicio del contrato. Así es. Nos daban una contraprestación por la etapa, es decir, o por cada vivienda individualizada. En el caso de nosotros era vivienda, hay comercial o hay industrial. En el caso de nosotros era vivienda. Y nos daban una contraprestación por cada vivienda. Es decir, ocupa un porcentaje de la venta. Un porcentaje y cada individualización sí la firmábamos nosotros y nos daban nuestra contraprestación. Que creo que ese es el esquema más sano, haciéndole un zoom in a ese comentario, es el esquema más sano para aportar la tierra porque te independizas de las ineficiencias que pudo haber tenido el desarrollador a la hora de la construcción. No tienes que ir a revisar si efectivamente están los materiales, nada más tú sobre la venta, sobre el valor de mercado, tú llevas un porcentaje sobre ese valor. Y creo que es la manera más sana y más fácil de dar seguimiento como socio aportador. No sé si coincides conmigo. Correctamente, hasta para tener los controles. Uh-huh. Cada vez que individualizas uno de los inmuebles, te dan tu participación y los otros te siguen salvaguardando, ¿no? Del resto de tu... Que también acabo de ver un desarrollo aquí en León donde no han podido entregar o se entregaron con las entregas por los elevadores, güey. Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que hay un aportador de tierra, se construye el edificio y el aportador de tierra insiste en que sea una marca de elevador, ¿no?
Y en esa marca... ¿Estaba en el fideicomiso la marca o no estaba específica? No lo sé, güey, pero es una... Ok. Pero sí, creo que ya sabes de cuál estoy hablando, ¿no? ¿O No. Pero bueno, ahorita te digo, pero... Ya quémalos, ya quémalos. Pero dije, bueno, Sí se vale, se vale. pero no sé cómo estaba su fideicomiso porque él aporta la tierra, construyen la torre y él se empeña, el aportador, que quiere una marca de elevadores tal, cabrón. Oye, güey, ya vimos y nos sale 5 millones de pesos más caro. Más aparte, la infraestructura que nos piden esos elevadores es un gasto de 8 millones de pesos más, ¿no? Y el aportador dice, yo los pongo, güey, pero que sean esos elevadores, güey. Y entonces se vuelve un rollo porque cuando llegan a quererlos instalar, les pedían que fueran los canales individualizados. Cuando ya estaba toda la obra negra, querían que estuviera dividido, ¿no? Entonces imagínate ese tema y ahí... Y incurren en toda esta parte, que ahí es donde yo pienso y digo, a ver, güey, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, si tú tienes un tema de aportador, como en este caso que dices, ok, me quedo en la cancha. Me quedo en la cancha y yo simplemente dando En la mi banca, lana, más en la banca, perdón, en la banca, me quedo en la banca y yo nada más estoy esperando a que tú me respondas en lo que quedamos en el contrato, ¿no? Pero sí he visto también muchas veces en las aportaciones de tierra que se intentan meter o intentan influir y toda esa parte, que ahí es donde no sé si esas cosas tú las puedas poner en un fideicomiso o ya es más como un acuerdo entre las partes. Acuérdate que en todos los contratos puedes poner todo lo que quieras. Ok. Todo Bueno, lo que sí, tú cierto. quieras puedes poner Puedes en un decir, yo contrato. quiero ser el Entonces, presidente del Consejo de Desarrollo de... vitalicio y vas a ser vitalicio. Si tú dices, hablando del elevador, si tú dices del elevador, yo no sé en qué circunstancias haya sido ese negocio, porque si estás de acuerdo, a lo mejor a él le iban a pagar con algunos departamentos, es decir, Ajá. no te pagan todas las Sí, veces estás sacando de tu flujo 8 dinero. millones. Me refiero, no siempre te pagan con dinero, a lo mejor Sí. tú dices, oye, a mí págame con X unidades. X número de unidades. Así es. Y pues al final supervisas que la obra esté bien ejecutada, que el departamento esté bien terminado, o sea, Sí, hasta sí, terminados claro. me refiero. En el elevador puede ser, Ajá. o sea, yo quiero un elevador que me vaya a durar toda la vida porque yo me estoy quedando con él. Sí, con Esto ahora parte. va a ser parte de mi patrimonio, De es tu- decir, y no porque se lo vendas a un tercero vas a hacer las cosas de menor calidad, pero generalmente Influye ahí esa influye parte. esa circunstancia. ¿En qué momento crees que se empieza a complicar un fideicomiso? O sea, ¿en qué momento hay un foco amarillo, un foco rojo y dices aquí va a haber pedo o aquí ya está surgiendo un pedo? Yo creo que el foco rojo es cuando no salen las cosas como esperamos. Todos esperamos que salgan las cosas de maravilla y no sé si estén de acuerdo, a veces no salen como esperamos, insisto, por diferentes circunstancias, a veces propias y a veces ajenas, pero ahí es el foco rojo porque no es lo que esperabas de la persona. Pero supongo que, bueno, cuando hay un tema de ayuntamiento, pues entiendes que a lo mejor es algo ajeno al desarrollador, ¿no? Los tiempos no los entiende la gente, ¿no? O no los queremos entender, es decir, si a mí me prometen darme dinero en 3 años a partir de ahorita que estoy aportando la tierra y me dices, en 1 año yo tengo los permisos Ajá. y por alguna razón no están en 1 año y están en 3, Y te estoy esperando. tú no entiendes. Digo, hay gente que ni siquiera le interesa entender o lo entiende, pero no le importa. Yo quiero que me cumpla lo que estipulamos Así en es. el contrato. Entonces, ¿dónde queda? Si hay sensibilidad, pues creo que van a salir bien las cosas. ¿En qué momento se prende el foco rojo? Ajá. Pues en el momento cuando no queremos entender. O tienes un compromiso. En una ocasión platicaba una persona que decía, es que a mí me dijeron que en 2 años recibía yo dinero Ajá. y ya pasaron 2 años y medio y no he recibido el primer peso. Y yo tengo un compromiso adicional que adquirí en base A esta situación. Es así. Entonces yo creo que ahí es el foco rojo, ¿no? Y supongo también que esto debe de ser un tema como de decir, porque tú, o sea, a ver, el fideicomiso se puede revertir. Hay que ponerle un término. Importantísimo poner un término. Muchas en un fideicomiso. salidas. Cláusulas de salida. Ajá. Pero más allá de una cláusula de salida es un término porque si no se incumple a veces el fideicomiso y no tiene un término, Ajá. pues el fideicomiso sigue operando porque se está cumpliendo en los acuerdos del contrato. Y supongo que ahí, por decirte, puedes estar en una disyuntiva, ¿no? O sea, empieza a haber atrasos. Y siento que tienes que valorar de decir, ¿me aguanto un poquito al atraso o le entro a los chingadazos a revertir este pedo? O sea, porque también ya te vas a... O sea, ahí yo me declaro un poco ignorante en ese sentido. A ver, supongamos que yo tengo este cacho de tierra que te aporté, ¿no? Que son 2 hectáreas, güey, ¿no? Y vamos a meter aquí 120 viviendas.
tú me vas a pagar en tanto tiempo, y el desarrollador empieza a hacer y a las 60 viviendas se atora, güey. Pero ya tiene unos anticipos y ya tiene dados, pero a ti ya no te respondió y ya ves que no está avanzando con la obra y ya ves ese tema. Ahí tú reviertes y te quedas con el compromiso ante los compradores, o también lo tienes que marcar, o hay muchas formas de hacerlo. Generalmente adquieres, acuérdate, derechos y obligaciones. Uh-huh. Generalmente, y tienes que sacar, lo primero es que tienes que sacar a salvo al fiduciario, que es el organismo regulador, ¿no? Uh-huh. Entonces, el primero que tiene que salir a salvo siempre, y así lo estipulan todos los fideicomisos. ¿A salvo a qué te refieres? A salvo de cualquier problema legal, a salvo de cualquier crédito, a salvo de cualquier implicación legal entre las partes, el fiduciario, que es el regulador. Ok. Entonces, él no va a soltar, mientras ustedes dos tengan un problema, las dos partes, el fideicomitente y fideicomisario, entre fideicomitente A, que es el aportador, y el desarrollador, el fiduciario no va a soltar el control, ni le va a dar reversión a un fideicomiso, a una tierra. Entonces, tienes que sacarlo a él primero libre de cualquier problema. Cualquier situación. Pero eso, ¿cómo lo consigues? Si ¿Arreglándose entre las partes o qué? Correctamente. Hay penalizaciones marcadas en los fideicomisos, siempre, para empezar, para forzar las salidas, ¿no? Entre ellas, o sea, un desarrollador tiene mucho que perder en una reversión, sobre todo si hay un avance de obra considerable, porque lo pierde y tú puedes, como aportador, tomarlo y irse a ofrecer al mejor postor ya con un valor muy distinto que el que tú aportaste inicialmente. Correcto. O te puedes quedar con la obligación si hay un crédito de pagar el crédito, ¿no? También. Es decir, También. Juega para todos. Oye, es cierto. O sea, si tú tienes un crédito ahí, tú te quedas con la obligación, con el crédito, con el fiduciario y con el cliente, ¿no? O sea, hay derechos y obligaciones. O sea, porque siempre en todos los contratos adquieres un derecho, pero adquieres una obligación. Una obligación. Es que eso está bien, cabrón, porque, o sea, al final del día te tienes que poner de acuerdo con el mismo desarrollador, ¿no? O sea, en ese sentido. O en el caso que no suceda eso, pues va a haber una institución ahora legal y es quien va a decidir quién tiene la razón y en qué circunstancias tiene la razón, ¿no? Así es. Bueno, tienes un costo de fideicomiso que al final de cuentas, mes con mes, te va a estar costando la administración del fideicomiso, opere o no opere. Ajá. Entonces, desde ahí tienes un gasto no considerado cuando no pasan las cosas como esperábamos que fueran a pasar. Así es. En el caso de una discrepancia o de un litigio, de un pleito, alguien tiene que pagar esos gastos. Alguien tiene que pagar la administración del fideicomiso, alguien tiene que pagar la reversión del fideicomiso. Si hay créditos, alguien tiene que pagar los créditos que están en medio. Ajá. Y si alguien tiene que perder, pues va a tener que perder. Ya lo decidirá la autoridad, ¿no? Pero es increíble que sucedan problemas cuando pueden haber a veces acuerdos fáciles, cuando es necesidad, insisto, de alguna de las partes. Hay veces que, insisto, son cosas que no están dentro de que no vinieron dentro de su, que fueron fuera de su responsabilidad. Fuera de su responsabilidad de ambas de las partes, no las devaluaciones que pasaban en este país. Sí, gobierno, recesiones y temas así, temas comerciales y toda esa parte. Oye, cuando no hay venta, me ha tocado ver desarrollos que no tienen venta. No funcionaron, no pegaron. Sí, ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo repartimos? Estaba basado en una absorción. Sí, ya estás ahí metido. ¿Y qué hacer en esos casos? Y las dos partes están metidas, cada quien con sus razones o cada quien con sus problemas, porque luego, insisto, entran terceros y personas y cuartas personas y quintas personas porque hay quien les dio un crédito. Ajá. Hay quien, si el desarrollador gastó dinero en proyectos, en tramitologías, en muchas cosas, y él se siente afectado. Si el que aportó la tierra también se siente afectado porque no le cumplieron. Así es. No, y aparte de todo eso, o sea, todo lo que implica el tema del desarrollo, que obviamente viene desde los permisos, la tierra, todo este tema, y te enfrentas con la venta, ¿no? Y que muchas veces no es que sea un mal producto. Ahí puede estar el foco amarillo, porque tú puedes hacer todo bien dentro de lo estipulado en un fideicomiso, pero si no se vende, eso te echa todo para atrás, porque el fin último de estas sociedades
Ajá. es generar ingresos, ¿no? Y dividirlas. Y si no se está generando ingresos, eso es lo que puede empezar a generar retrasos en la obra, puede empezar a generar apalancamientos que empiezan a comerse el negocio por completo y pueden derivar en una caída. Entonces tú como aportador de tierra tienes que estarle echando porras al desarrollador. O sea, por favor, que le vaya bien. Ánimo, Sí, carnal, o sea, ánimo, ¿no? O sea. y más que porras, creo que sí hay que entrar en un fideicomiso de aportación con mucha conciencia y con mucho análisis y mucha asesoría de que lo que se está conceptualizando sea factible en todos los aspectos que aquí mismo lo hemos analizado. Legislativos, jurídicos, de financiamiento, de mercado, de constructivos, todo, porque si no, ahí es donde empiezan las broncas. Todo eso, pero bueno, puede estar perfectamente bien ejecutado y, por ejemplo, el diseño de producto no fue el correcto. El primer diseño de producto del primer desarrollo, ¿ustedes qué era? ¿Eran terrenos, eran casas? En el caso de mi papá, cuando empezó a desarrollar él, eran terrenos, únicamente terrenos. ¿Lotes residenciales? Lotes residenciales, principalmente algo comercial. Posteriormente se fue dando el tema habitacional. Uh-huh. El tema habitacional, que te digo que no teníamos la experiencia en el tema habitacional, por eso era que únicamente se vendían terrenos y nos asociamos con un desarrollador de vivienda. Uh-huh. Con mucha experiencia, de verdad, que era quien más vendía, yo creo, casi vivienda en la ciudad. Y ahí fue donde empezamos el tema del fideicomiso. Él fue el desarrollador, creo que muy exitoso, empezó muy, muy bien. Y después pues se presentan algunas circunstancias, en el caso nuestras, pero un buen desarrollador con un tino, como mencionabas ahorita, un buen análisis de negocio y buen tino para desarrollar la vivienda, creo que conocía muy bien su negocio. Entonces, por eso fue que decidimos asociarnos con él. ¿Qué crees que hace que a veces o sea, nosotros hemos analizado mucho el tema de los desarrolladores y es difícil que los desarrolladores se mantengan, ¿no? O sea, hemos visto muchos casos que tienen como una campana de Gauss, ¿no? O sea, empiezan así y luego ¡pum! Caen, ¿no? Por hacer un mal proyecto, teniendo toda la infraestructura y eso. ¿Qué crees que deba de cuidar un desarrollador como, o sea... Para mantener todo en ascenso? Para mantener, entrevistábamos a Manuel de Ruba y ellos decían que ellos entraban a todas las ciudades y a todos los proyectos con una completa ignorancia. Que cada proyecto tenía que tratarse con una completa ignorancia, como si lo fueras a hacer de cero la primera vez, ¿no? O sea, con pies de plomo ir caminando en este sentido. ¿Qué crees que sea lo que a veces falla en el desarrollo inmobiliario que hace que truenes? Yo creo que cada vez que entras a un negocio vas con pies de plomo, ¿no? Es decir, no sabes cómo vaya a funcionar el negocio. Cada desarrollo es un negocio nuevo. Uh-huh. Cada desarrollo por la zona puede ser diferente, por la ciudad puede ser diferente, por el tipo de vivienda que vas a desarrollar puede ser diferente. Yo he analizado ese tema y principalmente creo que la mayoría de desarrolladores, siendo tan caro hacer un desarrollo, se apalancan, sacan crédito, ¿no? Uh-huh. El crédito, pues al final de cuentas tiene un costo, el dinero tiene un costo y si no te mueves rápido, esos costos te van a comer. Los gastos administrativos, necesitan mucha gente para administrar un negocio inmobiliario. Sí. No sé si estén de acuerdo, sí, cuando la administración te come el gasto, pasa tiempo y te lleva mucho tiempo desarrollar un proyecto y ya te comieron más, a veces el costo del dinero, pero a veces la administración del propio negocio. Okay. Tú tienes una oficina con 50 empleados que te cuesta mantener a cada uno de ellos, la carga social, la operación diaria, la renta, a lo mejor de algunas oficinas. ¿Cómo mantienes un negocio si no estás generando? Apenas estás esperando empezar a desarrollar. Sí. Ese es un problema que tienen todos los desarrolladores. Empiezan un negocio ahorita, firman un negocio, a veces hacen la inspección del negocio, que vaya a ser viable, la tierra que también que cumpla con todas las factibilidades para desarrollar. Y firman y dicen, en 6 meses yo creo que voy a estar desarrollando la primer vivienda. Y 3 años después no pueden empezar.
Ey, No sí, sé sí, sí. si ya empezaron con el pie izquierdo, no sé si ya empezó el negocio, si lo manejas de manera independiente, ya empezó tronado, Así es. con un quebranto, porque no tiene el recurso que le asignaste a ese proyecto, ya se lo gastó. Ujú. No, y aparte ya debe. O sea, Ya Ya, sí. Ya Son debe- inversiones millonarias las que se requieren para un desarrollo de estos tamaños para iniciar, como dices, montaje de oficinas, showrooms, proyectos arquitectónicos, todo el tema de gestoría. Es una super inversión antes de ver Es que no has ni siquiera escuchado. la primera piedra. No has escuchado esos videos en redes donde te dicen, güey, te quieres ser desarrollador. Lo primero que tienes que hacer es encontrar un amigo que te aporte la tierra, ¿no? A otro amigo arquitecto, invítalo a hacer el proyecto, ¿no? Y empieza a prevender, güey, ¿no? Y, o sea, Y güey, no pones dinero, y negocios no pones de saliva. dinero, negocios de saliva. Cuando entiendes realmente todo lo que sucede atrás y todo el tiempo que pasa, tan solo en tener una modificación de traza, una factibilidad, un uso de suelo, los impactos ambientales, ¿no? O sea, el impacto vial, todo lo que conlleva en tiempo, dinero, esfuerzo, la gente. Luego ya que estás vendiendo... Enfoque. Sí, la obra, Enfoque. la postventa, la titulación, o sea, todo lo que sucede alrededor, porque a ti te ha pasado, güey, o sea, a mí me han buscado de repente como para promover algún desarrollo, te sientas y dices, ay, güey, o sea, esto, güey, es un sueño, cabrón, ¿no? No era tan sencillo como lo esperábamos, ¿no? Sí, Generalmente no. no es tan sencillo como esperamos. Y hay gente sin experiencia, Ajá. que también, lo acabas de mencionar, Jaime, que esperan hacer un desarrollo, lo ven muy fácil desde afuera, les aportan una tierra, a lo mejor con un poco de análisis o con un poco de experiencia, y finalmente no era tan fácil como esperaban. Así es. Su experiencia no era suficiente, no tenían el equipo adecuado. Entonces, un quebranto, hay veces que no empieza el negocio y ya empezó con un quebranto. Sí, que es lo que la gente, o sea, nosotros digo, a esto nos dedicamos y sabemos que los bienes raíces es un negocio noble. Pero ahí hay unas letras chiquitas bien complicadas. Es un negocio noble si tú te compras una casa y bueno, sabes que Tiene su valor tiene su intrínseco. valor y Sí. no se va a depreciar, güey. No, O no es sea, un perecedero, no es un no perecedero, pasa de moda. va a Sí. valer más y todo ese tema. Pero a mí me ha tocado ver grandes desarrollos con grandes ideas que se vuelven quebrantos que no hay manera de rescatarlos, güey. O sea, ¿no? O sea, aquí vemos desarrollos en León donde, digo, bueno, pues se puede mencionar el caso de House, que tiene mucha publicidad por todos lados de gente diciendo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Y mientras cada día que pasa es más complicado arreglarlo, güey. Cada día que pasa es Sí. más complicado saber hacia dónde va a jalar este pedo, ¿no? Empresas tan grandes que quiebren. Dices, Sí. ¿cómo va a quebrar un desarrollo tan grande? Bueno, hay desarrollos muy bien establecidos, muy bien cimentados, y nada más también por necedad de las personas o por no acuerdos, quiebran esos negocios. O ¿Y tú? no se terminan o no salen adelante, quedan en medio, y de ahí se acabó el proyecto, quebró el proyecto, que pudo haber sido muy exitoso. ¿Y tú en qué lado prefieres quedarte? O sea, ¿te late más el desarrollo o como el tema de la aportación? O preparar la tierra para venderla. O sea, es como diferentes tipos de inversionista inmobiliario. Yo ¿no? creo que cada quien su expertise. A mí me gustaría únicamente desarrollar terrenos, darles el valor agregado a un terreno. Sin embargo, bueno, pues hay veces que necesitas entrarle a atender el negocio. Nosotros nos quedamos en medio de un negocio Ujú. y tuvimos que revertir un fideicomiso. revertir un fideicomiso y seguir desarrollando, Construyendo. construyendo vivienda, porque había que cumplirle a algunas de las personas que habían comprado. Y ya estaba la tierra. Ya estaba la tierra, ya habían comprado, ya habían dado enganches, unos llevaban la mitad de sus pagos y las casas no estaban terminadas. Hubo que terminar vivienda, hubo que iniciar vivienda, hubo que sacar créditos, puentes otra vez para cumplirle a muchas de esas personas. Seguía habiendo venta, entonces pues genera más vivienda Para seguir para haciéndolo. seguir comercializando, se vuelve un negocio desconocido, invitas expertos a que te apoyen, Ajá. ingenieros, arquitectos, que al final ellos conocen de cada quien de lo que le toca. Ajá, así es. Y bueno, pues alguien que urbanice, alguien que construya la vivienda, alguien que la comercialice,
alguien que saque los créditos. Sí, los créditos hipotecarios para los clientes, el de titulación, el del Infonavit, que el de esto, que el del otro, que es un tema súper complicado. El notario que se apoye también. Así las es. mismas autoridades que te sigan apoyando, porque luego resulta que los permisos tienen un término y no los tienen ni en el radar, ¿no? Ni en el radar, sí. Es que estamos trabajando muy bien y dices, oye, llegan y te clausuran por alguna razón. ¿Cuál es la razón por qué me clausuras? Bueno, pues ya prescribió tu permiso ambiental o ya tu permiso de urbanización ya se terminó de construcción o Zapal llega al sistema, los sistemas de agua potable. Es que son obras públicas, desarrollo urbano. A mí se me figura, ¿has visto estos monumentitos que hacen en el malecón de Vallarta donde juntan muchas piedras, güey? Sí. Y las equilibran. Yo veo el tema el desarrollo inmobiliario como esas piedras, ¿no? Si las has visto, ¿no? En Vallarta, así que entonces pones la primera piedra, ¿no? Que es el terreno, güey. Y luego viene el tema de municipio, güey, ¿no? Hace poquito estaba viendo un proyecto de un desarrollo que van a hacer. Y fíjate, la semana pasada me tocó esas dos cuestiones. Una es un güey que quiere hacer un desarrollo en un lugar, en una colonia, donde hay 2 desarrollos que no han vendido ni un solo departamento, güey, en las torres, ¿no? Ok. Y le digo, y este güey quiere hacer 20, güey. Y hay 65 en inventario en la zona con una absorción más o menos de 1 mensual, güey. Ya se gastó 500,000 pesos, güey. En permisos y todo, y traía argumentos para que lo suyo se venda, pues o ya va a ser lo mismo. Ya sabes que el de él es diferente y todo ese tema, ¿no? Y un güey que había hecho ya también un proyecto en un terreno y resulta que no había hecho el impacto ambiental, ¿no? Y todo el tema se cambió, güey. Pero yo veo mucha... Como en esto que hablaba yo de las piedras, de todo ese tema, todo lo que está funcionando, que vas dando pasitos, que también luego es un pedo. Ahorita yo estoy trabajando en un proyecto de desarrollo que llevamos 1 año y medio planeándolo, güey. O sea, 1 año y medio, güey. 1 año y medio en la tierra, en los impactos, en los estudios, en la modificación de la traza, en el costeo, en toda esa parte. Y cuando iniciamos con la idea del proyecto, tú traes unas referencias del mercado de hace 2 años, güey, sí. ¿No? Y han cambiado preferencias, han cambiado valores, han cambiado cosas que hoy cuando quieres salir a la venta, a lo mejor hace 2 años era una buena idea, pero lo que no sabe la gente es, o sea, yo veo esta visión, como decías, a lo mejor de tu papá, o en el caso de tu abuelo, ¿no? Como esta gente, hay mucha gente que trae esta noción del tema inmobiliario, pero sí hay muchos proyectos que en un momento era una buena idea y ya cuando salen a la luz, ya el mercado ya no los quiere, güey, ¿no? Y ese es un tema súper complicado y que ahí también gobierno, o sea, güey, es un pedo cómo se manejan, güey. Y en esta analogía de las piedras que se acomodan, de repente ya estás poniendo la última piedra, pero tienes que reacomodar la tercera porque va a moverse un poquito y que no se te caigan todos los demás, como un Jenga. Sí, la verdad es que, o sea, coincido, es un universo que no lo ves hasta que estás adentro, lo que implica es un desarrollo. Desarrollos de todos los tamaños, pero sobre todo desarrollos en hectáreas, desarrollos horizontales, que tienen una duración en el tiempo muy larga. Pues durante todo ese tiempo tú vas a tener un matrimonio con tus socios durante todo ese tiempo y tiene que haber un balance en todo momento, tiene que haber una responsabilidad, no solo contra el contrato, tiene que haber un trato correcto, volviendo un poquito al de estar en la banca, independientemente de que tengas voz o voto bajo las reglas del juego. Creo que es importante siempre estar escuchando a todas las partes que participan, porque al final de cuentas forman parte de. Correctamente. Si no les das su lugar, puede ser que no tengan el expertise y sea fácil decir, no, pero pues, ¿qué vas a ver de lo comercial? Gracias, pero puede haber ciertas nociones que en un futuro, cuando se trate de renegociar los términos del contrato, extenderlos, ese pequeño detalle juegue muchísimo para que tú puedas seguir con tu desarrollo, ¿no? Hablabas de algo que también se me hace súper importante, el tema de las etapas. Esto es una manera de segmentar un poquito o de disminuir el riesgo, porque tú cuando desarrollas por etapas,
puedes ir haciendo correcciones. Cada etapa se convierte en una iteración. No, y tan solo la inversión de urbanización. Empezando por la inversión y por lo que tú puedes ver en esa primera etapa, qué fue exitoso, qué no funcionó, cómo corregimos para la Y también segunda, te y para la capitalizas. tercera, y te capitalizas. Oye, hay circunstancias, me tocaba ver de unas personas, se mueren en el proyecto. Ey. Es decir, desarrolló muchas cosas, no tenían un sucesorio, voy a llamarle, una persona que lo sucediera en el fideicomiso. Entonces se muere ¿El aportador? el aportador y no tenía un testamento. Y ¿Y se ahí qué complica pasa? todo. Pues el fideicomiso puede tener las reglas de la sucesión inmediata y ya no pasan a través de una sucesión, ¿no? Bueno, realmente no sé cómo funciona, pero supongo que si hubiera algún testamento, pues era Ajá. más simple presentar el testamento y seguir mientras hacen una Y de alguna sucesión manera testamentaria. obligar para continuar con la... A lo mejor hasta ni parar, ¿no? Con el propio testamento dices, bueno, pues continuamos con las reglas Ajá. del juego mientras Sí. ustedes, aportadores o también el desarrollador, que pudiera pasar alguna circunstancia, algún imprevisto, pueda seguir el negocio. Alguien le cae, lo visita a la Hacienda, ¿no? Sí. Y se frena por culpa de alguien que está en el juego, pero que no estaba contemplado que lo visitara. Y hay veces que son 10 jugadores, es decir, son 10 socios que aportan la tierra, o son 100 o 10 socios que aportan el dinero, Así es. y a uno tiene un imprevisto y Sí, se o lleva a todos. a todos en de la calle. complicación. Y hay varios casos aquí en León que han sucedido así, güey. Y que ves la tierra ahí y que dices, güey, ¿cómo puede ser, cabrón, no? Que nadie se ponga de acuerdo, no esté solucionando este tema en este sentido, cabrón. O sea, o por peleas como de herencias o todo ese Sí, tema que claro. está sucediendo, ¿no? O sea, porque dices, y sí tienes razón, o sea, en este caso, aunque tú tengas un contrato, hay tantas cositas que se te pueden ir, que supongo que con la experiencia vas palomeando tu checklist, ¿no? Oye, si están de acuerdo, vas adquiriendo experiencia en todas las cosas día con día. Y hoy dices, ya tengo toda la experiencia para poder llevar a cabo el Y te desarrollo, llegaron. para poder hacer otro fideicomiso, y pasan otras circunstancias, pasan Así es, otros problemas que no los tenías en el radar. Entonces, ¿cómo es posible que pensamos que ya lo tenemos todo contemplado, todo estructurado, un fideicomiso bien organizado, y siguen sucediendo circunstancias que creo que siempre las va a haber? Pero sí, lo importante es tratar de proteger lo mejor que se puede ese fideicomiso, para que siempre pueda operar. Sí, y tratar de pensar en todos los supuestos, que es muy difícil, y si quieres no acabas. Así es. Si quieres no acabas. En este primer fallo que hubo, en esta reversión de fideicomiso que tuviste, debió de haber quedado un aprendizaje muy marcado. Así, si dijeras, esto no me vuelve a pasar, ¿qué sería? Fíjate que en lo personal, Juan Pablo, quiero pensar que desarrollar por etapas. Correr riesgo por etapas, sacar créditos por etapas. Así es. Entonces, que tu patrimonio, que tu riesgo siempre sea medido. Nunca dejar de lado la medición de un riesgo. Sí, no irte con todo. O sea, no irte con todo, sino irlo abriendo poquito a poquito. Yo creo que tienes que llevar a cabo todo un proyecto general, y tienes que llevar a cabo toda en el análisis del proyecto, tienes que llevar a cabo que todo va a funcionar bien. Lo único es el riesgo, medirlo. Es decir, y la manera de medir un riesgo, pues, es ir haciendo etapas. Ujú. Para ambas partes, creo que para el desarrollador y para el aportador, ¿no? Así es. Llámense del número de gentes o de empresas que estén de un lado y del otro lado, porque hay veces que están 5 empresas, insisto, como desarrolladores, y está un jugador que fue únicamente el que aportó, o al revés, al revés, más sin embargo, siempre tener los riesgos medidos. Así es. Ese creo que es el mayor aprendizaje que yo recomendaría a todos los aportadores y a los mismos desarrolladores, insisto, que no le metan tanto, porque platicábamos hace un ratito donde llega el desarrollador y también le mete toda la Sí, todo el fuerza power. económica, emocional, de gente. Y por algo llega un término del fideicomiso y dicen, oye, pues yo me voy a beneficiar de lo que hizo el desarrollador, ¿no?
quiero quedar con todo lo que el desarrollador hizo porque ya llegó el término. Sí, que también esa puede ser, o sea, no solamente está en riesgo el que aporta, también el desarrollador anda bailando en palillos de repente. Correctamente. O el desarrollador a veces que se quiere aprovechar del desconocimiento del aportador. Del aportador, Siempre así es. hay desarrolladores que tienen un poco más de colmillo, pudiéramos Sí. decir, que tienen un poco más de experiencia y en base a su experiencia o a su colmillo o a de cada quien la ética que pueda tener, pero quieren aprovecharse cuando menos en el contrato Así es. para cualquier riesgo, pues De cualquier protegerse letra ellos, ¿no? chiquita Para poderse- mitigar sus riesgos también. Sí, Así es. claro. Oye, y cambiando así como yéndonos un poquito en el tema así a medio abierto, en esta experiencia que tú has tenido como en el tema de desarrollo y aportador y todo, ¿cómo has sentido a la ciudad? O sea, ¿cómo ves tú el tema de la ciudad de León? O sea, nosotros nos enfocamos mucho en el podcast de hablar de la ciudad. Nuestra perspectiva es que es una ciudad que sigue con mucho desarrollo, con mucho crecimiento. Hay sobreoferta de algunas cosas, hay demanda de otras. Cada vez se hace menos asequible la vivienda. ¿Cómo ves tú la perspectiva de la ciudad o cuál es tu interpretación de la misma? Fíjate que yo veo una ciudad de León, Guanajuato con crecimiento Ujú. en todos los ámbitos. Creo que un poco golpeado el sector cuero calzado, más sin Así embargo es. la ciudad sigue con empuje y ahora diversificado su industria. su industria. Una ciudad ahora mucho de servicios, pero creo que trae crecimiento en la ciudad, creo que la economía es buena, creo que la seguridad tampoco no ha sido tan gravosa en nuestra ciudad, entonces eso da tranquilidad a los compradores, es más, a gente de otras ciudades que ahora se vienen a vivir a nuestra ciudad y son buenos son los compradores. Las parejas, bueno, ahora ya las familias no son tan grandes, los que se casan, a lo mejor antes desarrollabas casa Sí, vertical y ahora pues es un poquito más horizontal y luego va cambiando las preferencias, pero creo que en este momento la ciudad de León con mucho empuje y con mucho crecimiento. Yo veo también, hemos hablado con Juan Pablo sobre esta parte de cómo la ciudad también se ha convertido como en de mucho crecimiento, o sea, de muchas cosas, aunque sí vemos zonas que les faltan un poco y también vemos un poquito como en el tema como de sobreoferta, ¿no? De vivienda y mucha necesidad, pues decías tú, de la tierra, de cuestiones de vivienda y esta, no sé tú cómo lo veas, Juan Pablo, pero también un poquito como de sobreoferta en ese sentido, ¿no? Sí, y yo veo una fricción o una frustración en el mercado de lo que esperarían poder comprar. Oye, tengo tanto que suena a que es mucho y voy y veo cuáles son mis opciones en el mercado y digo, no mames, o sea, está lejísimos de mi expectativa lo que traigo de presupuesto, tanto en rentas como en ventas. Entonces eso te está hablando de que si bien la ciudad está creciendo y puede tener una economía pujante en ciertos sectores, empieza a alejarse mucho de la realidad de la gente, la posibilidad de acceder a una vivienda. De repente en TikTok de lo que vemos que tiene mucho más respuesta en nuestros reels es hablar de, oye, ya la vivienda más económica es esto. ¿Cómo? ¿Dónde? O sea, así como de, ¿dónde está eso? No es cierto, yo no encuentro nada de menos de este valor. Ah, bueno, es que mira, es esto. Ah, no, pues es que eso no es lo que yo quiero. Entonces hay esa fricción y creo que eso debe de estar en la mente del municipio y del empresariado y sobre todo de los desarrolladores, cómo logramos hacer una ciudad digna para todos, que nos alcance para todos y que sobre todo también que se fomente también el tejido social en lo que vamos desarrollando. Pero coincido, la ciudad ha crecido brutalmente. O sea, creo que incluso tal vez de una manera un poco descontrolada. Y poco a poco vamos a empezar a ver las consecuencias de ello. Y ojalá que el municipio funcione como organismo rector y nos lleve, junto con sus dependencias, hacia un desarrollo ordenado y justo, pero la realidad es que tiene que partir también mucho de los desarrolladores, porque si nos esperamos a que ellos nos pongan las directrices, pero nos enfocamos en nuestro beneficio personal y demás, terminamos con o sea, recibimos lo que hacemos, ¿no? Al final De acuerdo contigo, Juan Pablo.
el costo de la tierra se ha elevado mucho. Ujú. ¿Sí están? Sí, El costo ya. de la tierra ahora empieza a escasearse la tierra o queda muy, las periferias se vuelven un poco lejanas. Eso genera un costo elevado en la tierra, la infraestructura que ahora tienes que crear en los fraccionamientos también para llegar a esos terrenos, es decir, el desarrollador tiene que crear toda esa infraestructura, el gobierno generalmente no apoya para generar infraestructura, tú la desarrollas, tú la haces, tú la entregas, hasta el costo de la entrega, la supervisión de la infraestructura. Te cobran por regalárselas. Te cobran por regalárselas, haces la infraestructura y tienes que pagarle un supervisor de las propias autoridades para que vayan a supervisarte esa infraestructura. Luego les pagas derechos a las instituciones también, a los sistemas, operadores de agua potable, de Comisión Federal de Electricidad. O sea, pagas derechos de la obra que tú mismo ejerciste, que tú la hiciste con tu dinero. Pagas esos derechos y luego a la hora de entregárselas es un tema el acta de entrega, ¿no? ¿A qué te refieres con el acta de entrega? O sea, Tú cuando tú entregas- haces un desarrollo y tú, o sea, como en estas etapas, ¿no? De lo que tú hablas en el tema, estaría padre hacerle un zoom a esta parte de lo que acabas de mencionar en este sentido. Tú tienes un terreno y puede tener la factibilidad para hacer lo que tú quieras hacer de proyectos, pero resulta que no está pavimentado, no ha llegado el drenaje para allá y no ha llegado el agua para allá. Debería de ser obligación del municipio proveer eso, ¿no? Bueno, no Pero sé a si ti te debería lo de piden. ser la obligación del municipio, pero creo que a quien le corresponde, creo que sí es al desarrollador, sí, crear la infraestructura cuando menos en su propio desarrollo, ¿no? En su propio Es decir, desarrollo. tú en tu propio desarrollo tienes que hacer drenajes pluviales, drenajes bueno, sanitarios, internos. Me refiero a externos. alumbrado público, calles. Si tú dices pavimentos. llevarlo a la punta. A la al punta, inicio, sí. ajá. El Las problema- obras de cabecera. Que le Así es, llaman. las obras de cabecera. El problema, Juan Pablo, si están de acuerdo, Jaime, es que estamos hablando que la tierra se volvió tan cara Que ya cerca no te de la da. ciudad, entonces haces desarrollos un poquito en la periferia de la ciudad y para hacerte llegar de esa infraestructura, pues la tienes que generar tú. Las autoridades, los municipios, no tienen la La posibilidad. realidad es que no tienen dinero. Vivimos, no solo en México, a nivel mundial estamos con municipios quebrados. Ujú. No es sustentable el modelo de ciudades, al menos norteamericano y mexicano, de estas grandes vialidades y llevar todos los servicios hasta allá. Por eso también tanto la tendencia de vertical, porque eficienta esos costos. Puede ser no lo que la gente esperaría, pero es la manera de aprovechar lo ya existente. Esa es la forma de poder desarrollar en este momento. Es decir, entonces tú tienes que crear toda esa infraestructura y se la vas a cobrar. Mencionaba Juan Pablo hace un ratito que no les alcanza a la gente para Ajá. algún Se la tipo de tienes que vivienda, cobrar. entonces lo tienes que cobrar. Si tú creas esa infraestructura, pues tienes que sacar el costo de esa infraestructura y alguien lo va a pagar, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? Sí, el comprador. El comprador, bueno, el desarrollador Comprador a través final, lo y recupera. ese comprador final a veces no le alcanza con el recurso que tiene o hablando que tenemos un Infonavit, ¿no? Que tenemos, Así es. vamos ejerciendo puntos, cuando menos la clase obrera, trabajadora, pues casi todos tenemos que generar puntos de Infonavit y con los préstamos que tenemos en Infonavit no nos alcanza para comprar lo que esperamos, ¿no? La mayoría de- Que en cierta manera, y no hemos hablado nunca de ese tema de la reforma de vivienda, ¿no? Estaba haciendo un estudio para un desarrollador en Aguascalientes para justificar vivienda de interés social, ¿no? Y ¿Qué te piden? No, haz de cuenta que el gobierno pidió una justificación de un proyecto de residencia de interés social, ¿no? De BIS. Y entonces a nosotros nos pidieron el estudio para hacer la justificación de este tema. La idea es hacer vivienda de 700,000 pesos, donde la mensualidad te queda en 6,000, 6,500. Y lo pudimos hacer con varios programas y todo, pero algo que nos ayudó mucho fue el promedio de rentas. Entonces pudimos encontrar el promedio de renta de vivienda disponible en inventario en Aguascalientes y era de 15,000 pesos. El promedio. El promedio, güey. Es altísimo. Altísimo. Entonces, luego lo empatamos con la masa de derechohabientes de Infonavit y lo que pueden cotizar. Entonces, eso te da un parámetro de más o menos cuál es el ingreso mensual. Si el ingreso mensual andaba entre 15 y 18,000 pesos al mes. Sí, o sea, De una masa de casi de 360,000 trabajadores, güey.
¿dónde vive toda esta gente, güey? O sea, ¿qué más necesitas justificante más que, o sea, y la gente que gana 15,000 pesos, ¿dónde está viviendo? Sí, y que estaría en una proporción mucho más sana pagar casi una tercera parte de su ingreso. Para casi una tercera parte del ingreso. Y entonces, cuando yo veo situaciones en León, como tú dices, no, o sea, ok, tú traes como desarrollo el tema del costo de la tierra y el costo de la construcción, que eso es lo único que uno ve. Traes todo la carga social, traes todo el tema de las obras de cabecera, güey, traes todo el tema de las actas, de los supervisores, de todo una cuestión ahí que sí cada vez hace más difícil la accesibilidad a vivienda, güey. Que ahora lo que pretende hacer con la reforma Infonavit que se está cambiando ahorita, pues es darle vida a esa gente que pueda tener una vivienda. Urge ese producto. Hay un déficit de producto accesible. El problema es que yo creo que ahora le están quitando el negocio al desarrollador de vivienda de interés social, ¿no? Y ya me imagino las corruptelas que se van a dar ahí. Pero pues dentro de lo que cabe en principio es una buena iniciativa. Es una muy buena iniciativa. En un mundo ideal o en un México ideal sería una iniciativa magnífica. Pero es una iniciativa ejecución. en contra del desarrollador. Porque ellos no traen carga social, no traen IVA, no les cuesta el dinero, no les cuesta el dinero, no traen financiamiento, no traen vendedores, güey, no traen créditos puentes, o sea, no traen un montón de cosas. Sí. Aún así creo que a veces no les funciona, ¿no? Tienen todas las facilidades y no les funciona. Dices, qué increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo hay desarrolladores exitosos sin todos esos apoyos y cómo un gobierno que empieza a querer desarrollar con todo el empuje, con todo el conocimiento, porque ellos tienen información. Tú ahorita me hablabas de un análisis importantísimo que hicieron en Aguascalientes, ¿no? Es decir, ese análisis creo que está a fondo antes de empezar un desarrollo, una justificación por qué sí puedes llevar a cabo ese desarrollo. Bueno, toda esa información a veces, generalmente los desarrolladores no la tenemos tan a fondo, los gobiernos la tienen más tangible y aún así creo que la mayor parte de las veces no funcionan como desarrolladores o como deberían de ser porque no tienen la experiencia en eso. Entonces yo sí creo que debían de darle la oportunidad y debían de generar todos esos desarrolladores, todos esos desarrollos, los mismos desarrolladores. Ajá, o sea, de poder llegar a eso, o sea, como tener a la vivienda asequible. El apoyo del gobierno, es decir, estamos hablando que ahora el gobierno es quien quiere desarrollar toda esa vivienda de interés social o económica, con todo el recurso, con todo el conocimiento que tienen ellos, y sin embargo, no creo que tengan el conocimiento de desarrollar. Claro. No tienen como infraestructura, no tienen la sensibilidad para llevar a cabo todo el desarrollo hasta el fin. O sea, y el gobierno en sus grandes proyectos recientes ha demostrado no ser muy capaz y sobre todo no tener ese fit de mercado. Puedes hacer un tren increíble y destruir la selva para que exista, pero no hay usuarios. Oye, como, bueno, ahorita... Sin entrar en temas políticos, ¿va? O sea, no, independientemente, pero sí es un tema. Últimamente me han estado saliendo muchos videos. Hicimos un estudio de mercado para Tulum. Ahorita está de moda. Ahorita está de moda. Te vamos a copiar el negocio, Jaime. Vamos a hacer estudios de mercado mejor porque creo que hay mucho trabajo ahí. Hicimos un estudio de mercado para Tulum de un cliente que tiene un desarrollo allá, güey, ¿no? O sea, hizo todo un complejo terminado, güey. Y son... ya urbanizado todo. A ver, terminados, güey. O sea, le prendes la luz al departamento, güey. Están limpios, todo. Entonces hicimos un estudio de mercado donde había 11,250 viviendas en inventario, güey. 11,250. Pero últimamente yo, como estuve haciendo mucha investigación, me sale mucho en TikTok el tema de Tulum. Y ahorita Tulum está abandonado, güey. O sea, no sé si... Es la temporada baja, ¿eh? No, pero no sé si has visto... Nomás ponle Tulum en TikTok. Sí, me han salido varios reels al respecto. De todo lo que ha cerrado, todo lo que ha estado, todo lo que han... por este tema. Y se hizo la infraestructura del Parque Jaguar, se hizo lo del tren y se hizo lo del aeropuerto, ¿no? Hoy está... Que debería eso hubieras pensado... que hubiera llevado a Tulum por conectividad. Pero a lo que quiero llegar con esto, o sea, Tulum, de verdad es un tema para dedicarle todo un episodio, güey. Yo tengo mucha información de esto, pero la idea a lo que voy es, si una de las grandes partes que yo creo que no cuida el desarrollador es el tema de la comunidad.
Cuando tú creas comunidad, bueno, a mí todavía me tocó, a ti te tocó, a ti también, a ti obviamente, tú tenías una comunidad con tus vecinos, güey, ¿no? Y tú salías a jugar. Yo veo aquí que en las casas de Jardines del Moral del Andrade, mira, ya vivía la familia tal, acá la familia tal, aquí salíamos a jugar, Andábamos en bicicleta. íbamos al río aquí afuera, ¿no? Y andábamos en bicicleta. Hay departamentos todavía en León en donde hay una muy buena comunidad de convivencia y todo, que esto ayuda a la delincuencia, a las drogas, a un montón de cosas. Cuando tú hablamos de estas obras que se hacen para poderlas hacer asequibles, siento que promueves todavía más el hecho de que no exista una comunidad en ese sentido, güey. Y una parte como desarrollador también pierdes mucho de vista esta parte de la vivencia ya cuando la gente está ahí, güey, conviviendo como comunidad, güey. Sí, creo que la mayoría lo toman en cuenta, Jaime. Fíjate que ahora una forma de vender es hacer unas buenas áreas comunes. Sí, ahora es La como... mayoría de desarrolladores hacen áreas comunes generalmente para generar esa convivencia. No se da en ocasiones por el tema de seguridad. Sí. Pero, es decir, ahora todos vemos, es una herramienta básica de venta fundamental para poder llevar a cabo un desarrollo, vender. La venta es, creo que lo principal. Las amenidades. Unas buenas amenidades. Y todo eso se lo das a la gente y creo que es principalmente para que haya convivencia familiar en lo interno y familiar, me refiero a... Sí, pero ya hasta la gente comunidad. le da miedo que el niño vaya solo, ¿no? Adentro de un fraccionamiento. Problema. Ese es un problema muy grande. Ahora creo que la mayoría de desarrollos se hacen privados para que funcionen también, ¿no? Vivimos encerrados en bardas. Hay una película que sacaron que ahora se llama La Pared. La Pared, no lo he visto. Justamente se desarrolla aquí en Ciudad de México y básicamente es todo al interior de una pared, de una barda, ¿no? Ajá. Y ahí se genera la convivencia y ahí se genera la seguridad y ahí se genera todo el entorno de una familia porque ahora, bueno, también el tráfico, las distancias se vuelven complicadas, entonces todo lo haces cerca de tu casa. Tú tienes que hacer un desarrollo donde tengas la mayoría de cosas a la mano, ¿no? Es decir, esa sería parte de la idea. De la idea de lo que tendrías que hacer antes de empezar un desarrollo. Ver que tengas una tienda comercial cercana, donde tengas escuelas cercanas, donde tengas todo lo necesario comercialmente hablando a la mano. Entonces, creo que es la forma como puedes desarrollar haciendo, insisto, investigaciones de mercado. Por eso, bueno, pues ahora hay expertos mercadológicos, ¿no? Que te dicen, oye, si es viable tu proyecto. No y aún viable, así hay fallas. O cámbiale, ¿no? Enfócate a esto. Sí. Entonces, creo que sí tienes que hacer hasta, investigaciones de mercado que puedas llevar a cabo ese desarrollo. Pero generalmente si creas las áreas de convivencia, mucha gente ya no quiere convivir, pero generalmente la mayoría de desarrolladores las crean. Las crean y se pueden hacer. No, y se convierte ya en un estándar, en una demanda básica. ¿Qué amenidades tiene? No tiene. Oye, de repente, ¿tiene alberca? Sí, pero pasan muchos desarrollos y las albercas están vacías. Y dices, oye, ¿para qué quieres la alberca? O para sea, vender. Es un tema de, yo quiero un lugar con alberca para meterme una vez al año, aunque me cueste 300 pesos al mes de mantenimiento por casa, tener la alberca. Sí. Oye, tocando un tema un poquito distinto, regresando hacia las sociedades en aportación, te ha tocado bailar con muchas novias desarrolladoras. ¿Cómo definirías hoy o qué características tiene el socio desarrollador ideal? ¿Cuáles son así atributos que tú les buscas? Primero, creo que Juan Pablo, primero que nada la expertise. La trascendencia. Que tengan una buena experiencia en el mercado, que tengan, insisto, conocimiento, que tengan trayectoria, que tengan economía también, por supuesto, porque luego nos casamos, hablando de las novias, ¿verdad? Sí. Nos casamos con la inesperada, ¿no? Nos casamos con alguien que no cumplía nuestras expectativas. Entonces, creo que primero que nada, que tenga experiencia para poder llevar a cabo a buen fin, para que llegue a buen fin el desarrollo. Esa sería como una principal sugerencia. Segundo, bueno, pues obviamente que sí tengan buena economía, que no todo lo hagan con apalancamientos, porque el que se queda encharcado es el aportador. Sí, claro. La garantía que puede existir, y si la garantía es el propio terreno que se aportó en el fideicomiso, pues
ya quedó en el aire. Entonces yo creo que esas serían las dos principales. ¿Y qué le pudieras tú recomendar a alguien que tiene una tierra, ¿no? O sea, que tiene una tierra y dice... Y no sabe por dónde y empezar. no sabe por dónde empezar, pero que parte de su idea sea aportar. ¿Qué sugerencias pudieras dar como para ese primer paso? Yo pienso primero, Jaime, que un análisis. Uh-huh. Tú mismo que hagas un análisis. Si tiene un uso de suelo, primero que nada, si cumple con el uso de suelo, ¿no? Porque luego hay áreas de reserva forestal, hay áreas que no puedes desarrollar, hay áreas fuera del pote del desarrollo de la ciudad, que nosotros pensamos que se pueden desarrollar muy fácilmente. Haces alguna sociedad, una coinversión o una aportación y finalmente no se puede desarrollar. Y ya hubo un gasto, ya se aportó en un fideicomiso y nadie queremos perder. O sea, ¿no? como que el dueño de la tierra sepa dónde está parado literal, ¿no? O sea... Que cuente, primero que nada, yo pienso con las factibilidades suficientes para poder que sea viable el desarrollo. Ok, y ya de ahí irías a tocar la puerta al desarrollo. Que eso te da mucho valor llegar con algo. Que si yo soy el desarrollador y me das con un terreno, está bien bonito y está muy bien ubicado. Ok, necesito ver con qué cuchara se come esto, ¿no? Necesito ver qué trae, cuáles son las factibilidades, todo lo demás. Si tú llegas con eso avanzado, de cajón te da a ti una mucho mejor postura, llegas preparado y llegas con conocimiento, un poquito más de conocimiento sobre el valor potencial de tu terreno. Y eso que ya hiciste tiene un valor, al menos el tiempo que se lleva a hacer eso, ¿no? Entonces, ese se me hace un muy buen consejo. Que sea viable, ¿no? Que sea viable la tierra para llevar a cabo el desarrollo. Y supongo que hay ventajas en el tema de aportar fiscales más que la venta. O sea, ¿hay algún beneficio en ese sentido? Bueno, pues de entrada no recibes todo el dinero en el mismo momento, entonces puedes ir haciendo estrategias fiscales. Hay gastos, por supuesto, ¿no? Que no estaban contemplados. Generalmente cuando vendes una tierra en breña no están considerados muchos gastos que se van generando a través de un desarrollo. Es decir, desde levantamientos topográficos, factibilidades, permisos, mejoramientos de tierra, pero todo eso te genera un costo alto, ¿no? Los puros proyectos, hay proyectos que si quieres acercarte a un buen proyectista, un buen arquitecto o una buena firma, cuestan mucho dinero. Así es. Llevar a cabo el puro proyecto. No, y cuando no es viable, ¿quién va a pagar todos esos proyectos? Se quedan encharcados. Ya está aportada la tierra en un fideicomiso. Un gran beneficio, y corrígeme si me equivoco, es que si tú haces una sociedad de desarrollo, no un fideicomiso, pero Juan Pablo Gómez es dueño de la tierra, pues tiene que venderle la tierra a la sociedad y eso genera un traslado de dominio. En los fideicomisos, como participante del fideicomiso, la tierra puede sumarse a ese fideicomiso, pero no genera un impuesto de traslado de dominio, que en grandes extensiones de terreno son muy relevantes, muy, muy relevantes. Entonces, ese es un primero. Y como dices, todos los costos iniciales que llevan para que exista el desarrollo y el hecho de ir individualizando y tener una planeación financiera en el tiempo, eso por sí solo, sin meterle mucha ingeniería fiscal, ya genera un beneficio contra recibir el dinero de golpe, porque suelen ser terrenos cuando son patrimonios familiares de muchos años, sí, que que costaron un mango, Sí. Si tú vas y lo vendes de trancazo, a menos que se lo vendas ahí a una maestra muy famosa de nuestro gobierno que recibió que su abuela le dejó un cofre, creo que de 200 millones de pesos en efectivo, a menos que hagas una cosa así, que caería incluso en la ilegalidad, vas a pagar una cantidad de impuestos brutal de golpe, te va a pegar muy, muy fuerte. Entonces, esto te permite una planeación fiscal y además yo creo que también mayor seguridad. O sea, el hecho de ellos acaban de vender esto en tanto, hoy en día que estamos en un entorno complicado a nivel de seguridad, es algo que hay que considerar. No es lo mismo estar en un desarrollo que tiene pues, obviamente sus costos y vas recibiendo poco a poco. Y el último es también el orden, incluso patrimonial. A cualquiera le cae dinero de golpe y te quieres volver loco. El que no tiene llega a tener, loco, se quiere volver. Así es. No, y te vuelves en estas historias que hemos visto tan dramáticas en este sentido de desarrollo. Eran dueños de eso y velos, ya no tienen nada. Sí, ya. Cabrón, ¿cómo? Sí, así es, ¿no? Y que estén en ese tema de... Yo a mí me pasó con un cliente
que vendió un terreno de él en Puerto Interior. Él era ejidatario, no sabía ni leer ni escribir. Tuvimos que, para poder firmar la escritura, tuvo que ir un familiar de él a explicarle lo que iba a hacer y bueno, total, recibió una cantidad muy fuerte de dinero y, güey, lo secuestraron los sobrinos, güey, los vecinos le dejaron de hablar, un día se metieron a su casa a tratarle de robar dinero, güey, y se murió a los 2 años, güey. De un infarto, güey. Fíjate la tragedia. La tragedia por no saber cómo controlar y no tener... Manejar el dinero y cómo hacer una planeación. Sí, creo que sí es importante hacer una planeación y creo que sí es mejor recibir el dinero por etapas y obviamente que obtengas el mayor beneficio por tu inmueble, ¿no? Por tu inmueble en ese sentido. Sí. Oye, y aparte de tema habitacional, ¿has estado también involucrado en cuestión industrial? Hicimos un fraccionamiento industrial y participamos en otro. Nosotros desarrollamos uno de inicio a fin y participamos en otro desarrollo industrial. El tema industrial creo que es muy simple. Bueno, pues hay gente que se dedica a desarrollar industrial y hay gente que se dedica habitacional. a las Tú has rentas. estado en las dos. En las dos partes. Y creo que... ¿Cómo ves la diferencia o qué diferencia tiene en ese sentido? ¿Cómo lo sientes? Yo casi no estoy metido en industrial y creo que tú tampoco. Tampoco. No tenemos mucho conocimiento en ese sentido. Es un negocio diferente, o sea, porque acá estás vendiendo tu emocional, hablábamos de las amenidades, hablábamos de toda esta parte de la comunidad. ¿Cómo es el tema industrial? O sea, ¿cómo lo han manejado en ese sentido? Yo creo que el tema industrial ha habido un crecimiento importante en la ciudad de León también en el tema industrial. Entonces, bueno, nosotros compramos un fraccionamiento que estaba un poquito abandonado, le creamos algo de infraestructura que le hacía falta y ha funcionado muy bien, se vendió, se terminó de vender ese desarrollo. Ese sí lo desarrollaron ustedes de principio a fin. Ese lo agarramos. Era un desarrollo, digamos, trunco, abandonado. Nosotros creamos algo de infraestructura y finalmente lo comercializamos, se desarrolló muy bien y ahora está casi completamente construido. Casi todo completo. Casi todo construido. Nosotros únicamente creamos infraestructura y vendimos terrenos. Y como igual que todos creamos seguridad, que era algo importante, cerramos el fraccionamiento, hicimos un bonito pórtico de acceso y seguro también el pórtico de acceso, controlado. Entonces finalmente ese desarrollo funcionó bien. Ahorita desarrollamos otro en Silao y creo que también funcionan bien. Los desarrollos industriales son más simples. Sí, porque prácticamente vendes tierra, ¿no? O sea, la tierra siempre va a ser más simple que la construcción. Y las líneas para desarrollar también son mucho más simples. Es decir, el drenaje que tienes que crear es a lo mejor mayúsculo, el agua que tienes que proveer mayúscula, la energía, pero siempre antes de empezar un desarrollo buscas las factibilidades. Existen las factibilidades, pues es viable el desarrollo. Es decir, ya los clientes, si estás cerca de una zona importante de industrial y de desarrollo, pues se vende por sinergia, perdón. Entonces creo, Jaime, que es más simple el tema industrial que el tema habitacional. El tema habitacional hoy hasta la llave del maneral de las posventas, que son muy delicadas. Sí. Hay que darle atención al... Sí, es un tema súper... tan solo los créditos. Sí. O sea, en el tema industrial, pues tú vendes con un crédito interno, supongo, y ahí te van pagando y ahí vas recuperando. Acá tener todo el tema de la titulación y todo el tema en ese sentido que conlleva la parte habitacional, ¿no? Sí, si hoy regresaras a los fideicomisos en los que has participado y dijeras, a ver, vender contra haber aportado, ¿volverías a tomar la decisión de aportar? Fíjate que nos queda el aprendizaje, Juan Pablo. Siempre te queda algo de aprendizaje, entonces yo creo que nunca hay que verlo de una manera negativa, es decir, bueno, pues me tocó vivir esto, hay que atenderlo, como todos los días creo que la gente nos dedicamos a atender los problemas que vamos... Sí, no, qué aburrido, ¿no? Sí, entonces, no, yo creo que estaría donde mismo, aprendimos de circunstancias que pasaron y ahora pues hemos estado tratando de ser buenos desarrolladores. Creo que hemos estado aprendiendo a ser buenos comercializadores, a rodearnos de la gente adecuada en los desarrollos para que sean exitosos. Entonces creo que se dieron las cosas como se tenían que dar, ¿no? Como bien dices, aprender de los errores,
ajenos, que eso es lo importante, ¿no? Así es. Y de los propios. Sí, porque al final del día no todos los desarrollos pues han sido exitosos, güey. Tú ves a los desarrollos, o sea, es como cualquier negocio, güey. Sí, claro. Vas a tener tus altas y tus bajas, tus madrazos, tus cuestiones, como el que se dedica a los trailers, güey, ¿no? De que cuántos choques ha tenido, cuántos trailers le han robado, cuántos contenedores ha perdido. Güey, pues es parte del rollo, ¿no? O sea, hoy sí preferirías aportar que vender todavía. Bueno, claro que sí. O ya está desarrollarlo, ¿no? Pues ya. Yo creo que puedes desarrollar hasta de manera conjunta. Ujú. Ahora pasa un fenómeno que también tú juegas es decir, si tienes conocimiento puedes entrar al juego, ¿no? Ya como decíamos hace un rato, antes te quedabas Ya en, no la estás banca, en la banca. entonces ahora ya puedes jugar con él, puedes aportar, él puede aportar sus conocimientos y tú también tus conocimientos y desarrollan de manera conjunta. O sea, tú dices como estar involucrado dos desarrolladores. Pueden ser dos desarrolladores, claro. Puedes que traer sí. dos cachuchas, la del aportador de tierra y la Y del el socio desarrollador. desarrollador. Oye, te asocias con gente que uno es el que desarrolla la infraestructura, otro es el que hace la vivienda, o alguien pone, insisto, el recurso económico. Ajá. Entonces es el cúmulo de conocimiento, el cúmulo de experiencia, de infraestructura, y cada quien pone, como en todos los negocios, lo que más sabe hacer, ¿no? Así es. Entonces es la manera, yo creo que también de que salgan bien las cosas. Me volvería a aportar tierra, sí, indudablemente. Ujú. Si alguien tiene mayor capacidad que tú, Pues sí. puede hay que sacar hacer- y más eficiente y puede conseguir mejores cosas que tú, pues ¿para qué? Sí, ¿para qué hacer? Quieres ser el héroe desconocido, ¿no? Mejor. Sí, y hay muchos desarrolladores que no les gusta que le aporten, hay otros que solamente hacen con aportación, pero también es eso, ¿eh? Yo he conocido desarrolladores que no piden aportación. Todo es compra. Todo es compra. Todo es compra. Sin embargo, justo otra vez por el valor de la tierra, yo creo que vemos una tendencia en incremento muy cañona, que es el de la aportación de la tierra, porque Ujú. el capital que te requiere comprar, Ujú. y ahí vas en el paso número 0 o 1, apenas Ujú. compraste y ya desembolsaste 100, 200, 300 millones de pesos y te falta todavía hacer lo demás, pues eso es un porcentaje mínimo de la cantidad de desarrolladores del país que pueden hacerlo. Yo creo que de nuevo se trata de estos esquemas, lo que te logran hacer es que te ayudan a llegar más lejos en conjunto y hacer algo más grande y pues muchas veces mejor. Así Ese es. sería el escenario ideal, ¿no? Aunque hay ahí sus excepciones. Quisiéramos ser esos desarrolladores, Jaime. Dinero, infraestructura. Sí, que puedas hacer todo. Sí en los ese hay, sentido. sí los hay. Por Sí. supuesto que los hay y muchos, pero justamente creo que de ahí es de donde viene el tema que estamos hablando hoy, ¿no? Ajá. De ahí nacen los fideicomisos como órganos reguladores que es la suma de partes, quién Sí. tiene una cosa, quién tiene otra cosa y quién tiene otra cosa. Entonces todo el mundo suma lo que tiene Así y es la es. forma de llevar a veces a cabo un negocio, porque luego hay veces que no tenemos forma de llevar a cabo un negocio. Es más, hay gente que tiene tierra, tiene conocimiento y luego no tiene crédito. Así es. Sí. Es Sí. un ejemplo, ¿no? De muchas cosas. Hay gente que tiene tierra y dinero, pero no tiene experiencia. Sí, no tiene el conocimiento para hacerlo. Y hay unos que tienen solo el conocimiento y ni la tierra ni el dinero. Correctamente, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que por eso los fideicomisos creo que muchas veces funcionan muy bien, porque es la forma de llevar a cabo un negocio Sí. y que todas las partes salgan beneficiadas. Sí, que se vaya al punto que quieras llegar, ¿no? En ese Yo sentido. creo que nos conviene traer a un experto desde la perspectiva legal, incluso a ver si hay algún fiduciario que quiera venir aquí a platicar. ¿Cómo lo ve el fiduciario, no? ¿Cómo lo ve el fiduciario? ¿Qué recibe? ¿Qué tiene que estar ahí? No se peleen, ¿sabes? O sea, sí. Y cumpliendo las reglas, o sea, haciendo ese arbitraje, intermediando. Creo que vale mucho la pena profundizar en esto porque creo que va a ser una tendencia que se va a acentuar en el tiempo y solía ser así las aportaciones para los grandes desarrollos, pero como dices, lo empezamos a ver en negocios inmobiliarios micro. Acabo de ver un amigo que, no hizo la figura de un fideicomiso, se puede decir que fue como un fideicomiso, donde alguien estaba vendiendo su casa ahí en los valles, ¿no? Ujú. Entonces mi cuate le sugirió, oye, güey, pues yo le meto, creo que $1 millón le metieron, ¿no? O sea, a ver, ¿cuánto quieres? No, pues ¿qué tanto? Órale, a ver, yo le meto el $1 millón, la hacemos así, y la vendemos, güey. Y les jaló, güey. Y fue un
pues en quiera manera Micronegocio, hubiera sí. sido un mini fideicomiso, güey. O sea, Sí, que ahí él- igual él no fue- tiene sentido pagar una administración de un fideicomiso y demás. de toda pero- esa madre. Pero es una figura que si tú lo ves es como si fuera un fideicomiso en ese sentido, güey. Y lo hizo así en chiquitito. Una pequeña cabrón. sociedad. En de una desarrollo. pequeña sociedad donde le dio el billete con un reconocimiento a deuda y bueno, pues ya vendieron más. Yo es lo que veo incluso con el futuro que se viene con inteligencia artificial, con lo que nos puede pasar a los vendedores, a los comercializadores. O sea, la figura inmobiliaria que veo que permanece en el tiempo es el desarrollador. Porque es ese director técnico que arma los equipos, que trae a la gente, que trae los recursos, sea la tierra, financieros, todo lo demás. Veo muy difícil que eso sea sustituido por, o sea, de que se puede y que le puedes encargar todo un desarrollo y que te hable con las... Pero implica relaciones públicas, convencimiento, visión, todo lo demás. Y es una profesión que veo que va a existir en el futuro y por muchos años más. Eso al menos últimamente he estado viendo mucho sobre lo que se viene con la inteligencia artificial y creo que es algo que va a permanecer, ¿no? Entonces, creo que vas en el muy buen camino. Muy de ahí. acuerdo contigo. Sí. Es más, hay fideicomisos que no únicamente son de comercialización, hay unos que son patrimoniales, ¿no? Sí. Es decir, vamos a desarrollar y no nos interesa vender, vamos industrialmente hablando, como Claro. o comercial o vivienda, que los quieren guardar patrimoniales y no nos conocemos, ¿no? O sea, yo soy el aportador de la tierra, tú eres el del recurso, el de la experiencia, hacemos el fideicomiso, pero no conozco a Juan Pablo no conoce a Alejandro, o Jaime no conoce a Alejandro, y al final de cuentas hacemos un desarrollo de manera conjunta y necesitamos a alguien que nos dirija. que nos los dirija, una. que nos regularice, ¿no? El referee ese que estamos platicando. Entonces, es un fideicomiso que únicamente opera administrativamente, que nos entrega las partes proporcionales a cada uno, y creo que van a seguir existiendo, es más, cada vez más. Hay desarrollos turísticos, por decir algo, que alguien tiene la tierra, alguien hace un hotel, Así es. y el hotel va a ser patrimonial. Sí. No necesitamos vender, nos genera una muy buena utilidad. No todos son para la venta, insisto, ¿no? Entonces, se vuelve muy atractivo cuando no tienes que comercializar ni correr riesgos. Estoy tranquilo, yo tenía un terreno que no me generaba dinero, ahora llegó alguien que desarrolló ese terreno. Y tener muy bien delimitadas las funciones de cada uno de los participantes y pues, todos forman parte de ese éxito al final de cuentas desde su trinchera. Correctamente, ¿no? Y bueno, pues no tenías para desarrollar ese terreno y ahora tienes un hotel encima, ¿no? Y ahora te genera dinero ese hotel y eres socio dueño de un hotel o socio dueño de una Eres plaza parte de algo más grande. Correctamente, ¿no? Y ya te genera un recurso que siempre a lo mejor tuviste miedo o no tenía de desarrollarlo porque no, por el desconocimiento, porque no tenías la economía y ahora se volvió un negocio exitoso que nunca lo hubieras podido lograr solo, ¿no? Claro, que no se vuelve va. súper padre eso porque dices, no esperaba tener esto en mi patrimonio, no esperaba en mi portafolio, no conocía de ese tema y llegó alguien con una visión diferente a la mía y me propuso eso porque hay veces que ni siquiera tenemos en la mente, no sé si estén de acuerdo, qué hacer en ese terreno, qué voy a hacer en ese terreno. Sí. Y alguien viene y te propone algo Que y ni encontró siquiera el lo nicho da. que tú no conocías. Sí. Sí, claro, te abrió Y la lo mente en ese desarrolló sentido. perfectamente bien y ahora nos genera recursos a los dos. Sí. Y estás contento, pero como no lo conocías tampoco a tu socio, Ey. pues nunca lo ibas a hacer con un socio que no conoces. Sí, claro. Entonces, ¿quién es con el que lo puedes hacer? Con un regulador. Claro. Alguien que regule la estructura del negocio, alguien que nos reparta, y creo que la persona correcta o la empresa correcta sería la institución, ¿no? Claro. Sí, en ese sentido. Entonces yo creo que cada vez van a irse dando más los fideicomisos, van a seguir subsistiendo. Sería súper padre invitar, ahorita que comentan ustedes, a un Para ver fiduciario, el área técnica, jurídica, a todo un lo más, fiduciario, todo lo que cómo implica opera, atrás. ¿no? Toda la operación que hay detrás de un fideicomiso. Sí, que cómo debe lo ser ven ellos, bastante las complejo. responsabilidades y toda esa parte en ese sentido, ¿no? ¿Quieres irle Pues, dando te conclusión? agradezco muchísimo. La verdad es que a mí este tema en particular me apasiona mucho. He participado directa e indirectamente en varios fideicomisos de aportación. Los he visto de cerca. He juntado gente para que lo haga Ah, mira. como intermediario. Y la verdad es que
que creo que es una figura muy, muy buena siempre y cuando las reglas del juego siempre estén muy claras y sobre todo que la voluntad de todas las partes sea la correcta, porque pueden estar las reglas perfectas, pero si hay una mala voluntad, hay una mala intención, todo se va al carajo. Y pues decías al principio, oye, pues yo nada más terminé la prepa, pero creo que vas a coincidir conmigo, tienes una maestría en desarrollo de memoria por lo que te ha tocado. Al final de cuentas, es un aprendizaje súper profundo el que te ha tocado vivir estando de ese lado. Y pues estoy seguro de que ya podría ser, ya eres. No tu terminamos propio de aprender, desarrollador, creo que pero no siempre- terminamos de aprender, Juan Pablo, y de verdad contento porque me hayan invitado, porque creo que pudiéramos pasarnos aquí mucho más. Sí, no, nos llevamos Tiempo, otras 3 horas, sí, fácil. platicando, y hay muchas experiencias y vivencias de muchas personas, cada quien nos pudiera platicar su vivencia, Sí, ¿no? claro. Pero creo que en general recomendaría un fideicomiso, Claro. que era la pregunta inicial. Claro que sí, porque te da la tranquilidad de que te dé la tranquilidad de llegar a un buen fin. Claro, de poder Entonces, hacer algo. Ojalá haya una segunda parte, ¿no? Claro que sí, me parece bien y podamos seguir hablando de Muchísimas Muchas gracias por Juan tu tiempo Pablo, y por muchas estar aquí, gracias. Alejandro. esto. Muy No, hombre, a ti, interesante. Alejandro. Y esperemos la segunda parte. Claro que sí, gracias. Gracias.